Hola a todos. Vamos a ver un vídeo de nivel básico donde aprenderemos cómo defendernos de las amenazas de mate. Hay diversas maneras de cómo defenderse del mate. Por ejemplo, empezaremos eliminando la pieza que amenaza el mate o la pieza que apoya en la amenaza del mate. Las negras en esta posición están amenazando capturar el peón de G2. La dama negra está defendida por su alfil, pero podemos capturar la dama con el alfil de casillas blancas y de esa forma las negras ya no podrían hacer jaque mate, ya no tienen material suficiente para dar mate, al menos en este momento. Eso es cuando eliminamos a la pieza que quiere dar mate. Acá, en este otro diagrama, podemos observar que no podemos eliminar a la dama que está amenazando capturar el peón de G7, pero sí podemos eliminar a la pieza que apoya a la dama para dar ese mate. Podríamos capturar torre por F5 y de esa manera la dama ya no puede capturar en G7 porque no tendría quien la defienda. Y después de capturar la torre, las blancas ya no pueden hacer jaque mate. Otra forma de defendernos del mate es moviendo el rey a una casilla donde no nos puedan hacer mate. Por ejemplo acá, las dos torres blancas tienen encerrado al rey negro en su última fila, bueno, en su primera fila para el rey negro. Las blancas están amenazando jugar torre H8 y de esa forma sería el famoso mate de la escalera. Para evitar que le hagan jaque mate, las negras deberán mover el rey a G8 y de esa forma el blanco ya no puede dar mate, porque si intentase jugar la torre en H8 podría ser capturada por el rey. Veamos otro ejemplo donde podemos observar que necesitamos mover el rey para poder escapar del mate. Aquí las blancas están amenazando llevar su dama a la casilla H7 porque la dama blanca tiene el apoyo de su alfil. Para evitar que le hagan mate, en este caso, podemos mover el rey. El rey se va a G8 y de esa forma las blancas no pueden dar mate, porque si llevan dama H7, simplemente el rey se puede escapar por F7 o por F8 y las blancas no dan mate. Vimos en estos ejemplos que moviendo el rey también podíamos escapar de la amenaza de mate. En los siguientes dos ejemplos haremos cómo podemos defendernos del mate trayendo una pieza que cuide las casillas donde nos amenazan el mate. Aquí las negras están amenazando capturar al peón de H2. La dama negra tiene el apoyo de su torre. Si la dama negra llega a capturar al peón de H2 estaría haciendo jaque mate, el famoso beso de la muerte. Para evitar ese mate, las blancas pueden traer su caballo a la casilla F3 y de esa manera el caballo defiende el peón de H2, impidiendo a las negras hacer jaque mate. Si la dama captura el peón, simplemente el caballo eliminará a la dama y las negras no pueden hacer mate en este momento. El caballo también podría haberse ido a la casilla F1, igualmente estaría defendiendo al peón de H2 y la dama negra no puede capturar en H2 porque perdería la dama. Haremos otro ejemplo donde vamos a observar cómo podemos traer una pieza para que defienda la amenaza de mate. La dama blanca y la torre blanca están en una misma línea donde están amenazando capturar el peón de A7 de las negras y hacer jaque mate, el beso de la muerte. Para que las negras se salven de este mate, pueden traer una pieza para defender en la casilla A7. En este caso podemos jugar el alfil a C5 y de esa manera el alfil está cuidando la casilla A7. La dama blanca ya no puede capturar el peón porque el alfil puede capturar la dama y de esa manera las negras saldrían ganando material. Otra forma de evitar el mate también es moviendo peones. En este caso vamos a ver cómo
el mover un peón nos puede salvar cuando nos están atacando por la diagonal. Podemos observar en esta posición que la dama negra y el alfil negro están apuntando a la casilla H2, estarían tratando de hacer jaque mate. Para evitar el mate, las blancas, pueden mover su peón a G3 y de esa manera obstruyen la diagonal a las negras, que ya no pueden llegar a la casilla H2. Y si la dama capturase el peón, simplemente podemos eliminar la dama con cualquiera de nuestros dos peones, el de H o el de F. De esa manera las negras no pueden hacer jaque mate y la dama va a tener que moverse antes de que el peón blanco pueda capturar la dama. Veamos otro ejemplo donde movemos un peón cubriendo la diagonal para que no nos hagan jaque mate. Observamos aquí que el alfil está apuntando a la casilla H7, lo mismo que la dama. Ambas piezas apuntan a la casilla H7. Si la dama capturase el peón de H7, sería jaque mate. Por eso las negras pueden mover uno de sus peones, pueden mover el peón de G6 y de esa manera ya no hay jaque mate. La dama no podría capturar el peón porque el alfil ya no estaría protegiéndola. El rey podría capturar simplemente la dama. Otro peón que podía haber movido acá las negras era el peón de F5. Igualmente la dama ya no puede capturar en H7 porque el alfil ya no está atacando al peón. De esa manera las negras logran salvarse del jaque mate avanzando los peones, cubriendo la diagonal para que no tengan acceso las piezas blancas a la casilla donde querían hacer jaque mate. Otra forma de evitar el mate es igual moviendo el peón, pero ya no cubriendo una diagonal, sino avanzando una casilla y de esa manera las piezas negras no puedan tener acceso al peón. Aquí la dama negra y la torre negra apuntan directamente al peón de H2. Están amenazando hacer jaque mate. Las negras, las blancas, para poder salvarse de mate, podrían avanzar su peón hasta la casilla H3 y de esa manera la dama negra ya no puede llegar a la casilla H2. Y si captura el peón, simplemente el peón de G2 capturaría la dama y las negras salen perdiendo material. Vimos que con un simple movimiento de peón podemos evitar el jaque mate, porque ya en este caso ya no tiene acceso las negras a la casilla donde querían hacer jaque mate. Veremos otro ejemplo donde las negras se defienden avanzando un peón. Aquí el alfil está apuntando a la casilla G7, lo mismo que su dama, y quieren capturar en G7 y hacer el famoso beso de la muerte. Las negras, para poder defenderse de este mate, podrían avanzar su peón a G6 y de esa manera la dama ya no tiene acceso a la casilla G7. No puede capturar el peón porque simplemente las negras podrían capturar a la dama y salen perdiendo las blancas su dama. También podemos evitar que nos hagan jaque mate tratando de cambiar piezas, porque de esa manera el oponente que tiene ventaja o que está amenazando el mate ya no podría hacernos mate. Aquí podemos observar que la dama blanca y el alfil blanco quieren hacer mate en la casilla G7 o en la casilla H8. Y pareciese que no hay solución, que no hay forma de escapar. Pero las blancas tienen este jaque en la casilla E6. Estamos amenazando al rey y al mismo tiempo estamos amenazando a la dama, forzando al cambio de dama. Si la dama blanca captura a la dama negra, la amenaza de mate desaparecerá y las blancas ya incluso estarán en problemas en esta posición porque el negro quedaría con ventaja. Y si las blancas no quieren capturar la dama, en caso de que se mueva el rey, la dama negra capturará la dama y las negras seguirán teniendo aquí una ya ventaja y ya no podrá haber jaque mate. Veamos nuevamente cómo podemos forzar al cambio de damas o cambio de piezas que nos quieren hacer mate. La dama negra
tiene que tratar de salvar a su rey que está en problemas. La dama blanca quiere hacer jaque en la casilla G7. Sería jaque mate porque la dama, si va a G7, estaría apoyada por su caballo. Para evitar el mate, las negras deberán mover su dama amenazando el rey y la dama al mismo tiempo. Llevan su dama a la casilla G5, hacemos jaque y al mismo tiempo amenazamos la dama. La dama obligado va a tener que comer la dama negra porque si no las negras capturarán la dama blanca y quedarán con ventaja. Al comer, el negro también captura a la dama blanca y desaparece la amenaza de mate y las negras logran salvarse. Como podemos ver, también podemos evitar el mate cambiando las piezas que nos quieren hacer el jaque mate. Y por último, podemos evitar el jaque mate atrayendo o desviando a la pieza que quiere hacer mate o a la pieza que está apoyando a hacer el mate. Acá podemos observar que las blancas quieren hacer jaque mate en la casilla G7 y sería muy difícil salvarse salvo perder material avanzando el peón, bueno, pero igual llevaría a perder la partida. Para poder salvarse, las negras encuentran acá un recurso para cambiar o para alejar el caballo que está ayudando a la dama blanca a dar el mate en la casilla G7. Jugamos el caballo a G3, amenazamos el rey, estamos dando jaque y al mismo tiempo amenazamos el caballo. Si las blancas capturan el caballo, desaparece la amenaza del mate. Las negras podrán traer luego su dama o tratar de defender el mate en la casilla G7. Cuando el caballo quiera regresar, llegarán a tiempo. Y de esa manera las negras logran salvarse. Pero ¿qué sucede si yo, en el caso de ser blancas, no quiero capturar el caballo para que no desvíen al caballo blanco? Simplemente el caballo negro eliminará al caballo blanco y las negras logran salvarse. Por eso en este caso las blancas deberán capturar el caballo y el caballo blanco queda desviado para que no apoye a la dama en hacer el jaque mate. Veamos otro ejemplo donde podemos sacar a una pieza que está apoyando o a la pieza que está intentando hacer el mate para poder salvarnos. Acá las negras están amenazando con la dama y con el alfil al peón de G2. La dama cuando se coloque en G2 estará haciendo el beso de la muerte. Parece que no hubiera una solución sin perder material, pero las blancas encuentran acá un recurso para poder salvarse, aprovechando la mala posición del rey negro. Hacen jaque, el rey no tiene a dónde moverse. La única jugada posible para las negras es capturar la torre, sería una atracción, luego del jaque capturan la torre y finalmente las blancas ahora pueden traer su dama defendiendo la entrada del alfil en F3 y no permitiendo que construyan nuevamente las negras un mate, al mismo tiempo que está amenazando el alfil, y de esa manera las blancas logran salvarse. Pudimos observar que en este caso teníamos que alejar a una de las dos piezas, a la dama o al alfil, para poder salvarnos. En este caso logramos obligar a que se mueva el alfil para que nuestra dama se coloque justo en el sitio preciso para poder salvarnos. Acá podemos observar que las negras quieren hacer mate en G2 porque tanto con dama y alfil están amenazando esa casilla y parece muy complicado, muy difícil poder salvarse, pero las blancas logran encontrar un recurso de salvación aprovechando el tema de la desviación. Torre jaque, amenazamos el rey y amenazamos al mismo tiempo la dama. La dama deberá comer obligado a la torre. En caso de no comer tendría que cubrir con alfil, pero las blancas capturarían la dama negra
y serían las negras las que deberían perder esa partida. Forzoso tiene que comer la torre, alejándose de la casilla G7, perdón, G2. Y ahora el alfil blanco puede capturar al alfil negro y de esa manera las negras logran salvarse. Pudimos observar en este vídeo bastante, que es muy básico, que va destinado a niños pequeños para que aprendan las diversas formas que se tiene para poder salvarnos cuando nos amenazan mate. Espero que les haya gustado. Vamos a, en el siguiente vídeo, vamos a poner más ejemplos con posiciones un poco más complejas, donde podremos aplicar los métodos para evitar que nos puedan hacer jaque mate, o sea, cómo defendernos de la amenaza del mate.